A ver, en el universo estamos acostumbrados a espectáculos increíbles, ¿no? Explosiones, luces por todos lados. Pero, ¿qué pasaría si el gran final de una estrella gigante no fuera una explosión, sino, pues nada, un silencio total? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los misterios más fascinantes de la astronomía actual, la historia de una estrella que simplemente se esfumó. Imagínense esto como si fuera un truco de magia, pero a escala cósmica. Durante años, los astrónomos tenían el ojo puesto en una estrella masiva, ahí en una galaxia vecina. Y todo normal, ¿eh? Estaba ahí, brillando, haciendo lo suyo, como cualquier otra. Y de repente, ¡puf!, se fue. Así nomás. Desapareció de la vista de nuestros telescopios más potentes. Dejó un hueco y una pregunta gigante que podría cambiar todo lo que creemos saber del universo. Bueno, vamos a analizarlo bien. El caso se centra en este objeto, que tiene un nombre un poco técnico, M31-2014-DS1. Está en Andrómeda, nuestra galaxia vecina. La cosa es que esta estrella, una estrella enorme, se desvaneció sin los fuegos artificiales que uno esperaría. O sea, nada de explosiones que te dejan ciego, solo se apagó. Y para que entendamos por qué esto es tan pero tan raro, primero tenemos que repasar cómo se supone que mueren las estrellas masivas. Porque créanme, su final suele ser de todo menos silencioso. A ver, pensemos en una estrella que es, digamos, más de 8 veces más grande que nuestro Sol. En algún punto se le acaba el combustible. ¡Pum! Se queda sin energía para empujar hacia afuera. ¿Y qué pasa? Su propio peso, su gravedad, la aplasta. El núcleo colapsa, pero este colapso se frena de golpe y eso genera una onda de choque que rebota con una fuerza brutal. La estrella entera se hace pedazos en una explosión espectacular que llamamos supernova. Es un show de luces que puede llegar a brillar más que toda la galaxia donde está. Pero, ¿y si las estrellas más grandes tienen un final diferente, uno mucho más discreto? Y aquí es donde entra en juego esta teoría de una supernova fallida. Ok, aquí está el meollo del asunto. En una supernova fallida, el núcleo de la estrella es tan masivo que no explota, sino que colapsa directamente y se convierte en un agujero negro. Pero lo hace tan rápido que la onda de choque, esa que debería causar la explosión, ni siquiera alcanza a salir. El agujero negro recién nacido básicamente se traga su propia explosión antes de que empiece. ¡Una locura! Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, la supernova de toda la vida. Una explosión, un montón de escombros brillantes por todos lados, y al final queda una estrella de neutrones o un agujero negro. A la derecha, la supernova fallida. Una implosión, casi nada de material visible, y de un agujero negro. Son dos destinos completamente opuestos. Ahora, lo más interesante es que esta idea no salió de la nada. Los astrónomos ya llevaban tiempo notando algo raro. Verán, cuando buscan las estrellas que dieron origen a las supernovas que vemos, casi nunca encuentran estrellas de más de 16 veces la masa del Sol. Y la pregunta era, ¿dónde están todas esas estrellas gigantes? Bueno, la teoría de la supernova fallida da una respuesta bastante buena. Es que no están explotando, se están implosionando. Perfecto, volvamos a nuestro caso. A M31-2014-DS1, porque los científicos no solo vieron desaparecer una estrella, no, encontraron todo un rastro de pistas como en una escena del crimen que apuntan justo a este colapso silencioso. Miren esta cronología. Ojo, que no es la primera vez que se ve algo parecido. Ya en 2009, otra candidata, N69466BH1, brilló más de lo normal y luego, ¡puf!, se apagó. Nuestra estrella, la M31-2014-DS1, hizo exactamente lo mismo en 2014. Las dos se volvieron invisibles en el espectro óptico. Pero la pista clave, la que cambió todo, vino después, cuando el telescopio espacial James Webb apuntó hacia donde estaba M31-2014-DS1 y encontró algo revelador. El James Webb detectó una capa de gas y polvo, muy tenue, expandiéndose lentamente. La teoría es que esas son las capas de afuera de la estrella, que las expulsó justo antes del colapso final. Pero esperen, que hay más. No se detectaron rayos X. ¿Y por qué es importante? Porque esa misma capa de gas estaría bloqueando todo, como un escudo, absorbiendo los rayos X que saldrían del agujero negro recién formado. Al absorberlos, se calienta y emite esa energía como luz infrarroja, que es justo lo que vio el James Webb. Y para cerrar con broche de oro, el Hubble confirmó, en luz visible, la estrella ya no estaba, desaparecida en combate.
Pero, como siempre en la ciencia, un caso nunca se cierra tan fácil. A pesar de que la evidencia parece bastante sólida, no toda la comunidad de astrónomos está convencida. Todavía hay debate sobre si esto fue una supernova fallida. El autor principal del estudio, Kishalai D., está segurísimo. Él dice que esto cambia de raíz cómo entendemos los agujeros negros. Sugiere que podrían formarse de esta manera, en silencio, mucho más a menudo de lo que pensábamos. Pero, por otro lado, la astrónoma Emma Biasor le pone un poco de freno al asunto. Ella señala que, hay muchísimos modelos teóricos de cómo debería verse una supernova fallida, y que M31 2014 DS1 no encaja perfectamente con ninguno. La verdad es que nunca hemos visto una con certeza, así que ¿cómo saber exactamente qué estamos buscando? El equipo de Biasor propone otra cosa. ¿Y si no fue un colapso, sino una fusión? Podrían haber sido dos estrellas que chocaron y se fusionaron, creando una nube de polvo tan gigante y densa que simplemente nos está tapando la luz de la estrella más grande. O sea, la estrella seguiría ahí, pero escondida. Y para complicar más el debate, hay otro detalle. Se calcula que la estrella original tenía menos de 13 masas solares. Eso es, más ligera de lo que los teóricos esperaban para que ocurra una supernova fallida. Así que esto le mete más leña al fuego. Entonces, ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué es tan importante este debate? Bueno, porque si las supernovas fallidas resultan ser algo común, las consecuencias para la astrofísica son gigantescas. No estamos hablando de una sola estrella, estamos hablando de reescribir capítulos enteros de la historia del cosmos. A ver, punto número 1. Significaría que hay muchísimos más agujeros negros en el universo de lo que creemos. Punto 2. Cambiaría lo que sabemos sobre cómo se crean los elementos pesados. Se supone que muchos se forjan en las supernovas, pero si las estrellas más grandes no explotan, ¿de dónde saben? También podría ser la explicación de por qué hemos detectado agujeros negros tan pesados con ondas gravitacionales. Y por último, afectaría cómo entendemos la evolución de las galaxias, que necesitan de las supernovas para esparcir material por el universo. Así que nos quedamos con esta pregunta, que la verdad da un poco de vértigo. Si una estrella puede simplemente desaparecer y convertirse en un agujero negro sin hacer ruido, ¿cuántas otras habrán hecho lo mismo a lo largo de la historia del universo sin que nos diéramos cuenta? Quizás el cosmos es un lugar mucho más oscuro y mucho más lleno de agujeros negros de lo que nos hemos atrevido a imaginar.